Bueno, hoy la clase es de manejo de extubación segura. Voy a arrancar un poco con lo que es el contenido de la clase, un poco de introducción, definiciones. Después voy a hablar un poco de las guías de la Sociedad de Viaria Dificultosa, que publicaron unas bastante buenas en 2012-2013. Hablar un poco de lo que es la preparación, la técnica y el manejo correcto en la extubación. Bueno, un poco de introducción. La extubación segura es una parte crítica del proceso anestésico que involucra el retiro del tubo endotraqueal que se utiliza para soportar la ventilación del paciente durante la cirugía o procedimiento. La extubación segura es esencial para minimizar el riesgo de complicaciones respiratorias y garantizar una transición segura del paciente del quirófano hasta la recuperación. Buscando un poco en la bibliografía oficial, la verdad que hay poco descripto de lo que es la extubación. Hay mucho sobre lo que es la inducción e intubación, pero bueno, antes de la extubación debemos tener un paciente para determinar si está listo para respirar de manera independiente. Tenemos que considerar la necesidad de oxígeno suplementario, la función pulmonar, la estabilidad hemodinámica, la capacidad del paciente para proteger su vía aérea. Y bueno, la evaluación cuidadosa del paciente antes de la extubación es esencial para minimizar el riesgo de complicaciones respiratorias y garantizar una transición segura del paciente de quirófano hasta la recuperación. Como que me pareció que en la bibliografía oficial eran pocos los criterios y no tomaban en cuenta eh, cuáles podían ser las patologías o los factores del paciente para que las incidencias de extubación fallida sean más altas. Y bueno, ahí está la definición, que es el requerimiento de soporte ventilatorio en las 48 horas posteriores a la extubación. Ahí abajo puse los criterios de extubación de rutina, que están descritos en los libros, pero bueno, me pareció que quedaba corto, que bueno, son una frecuencia respiratoria menor a 30 respiraciones por minuto, una fuerza inspiratoria negativa mayor a 20 milímetros de mercurio, una capacidad vital total de mayor a 15 mililitros kilo, un volumen corriente mayor a 6 mililitros kilo, que el paciente esté hemodinámicamente estable sin soporte inotrópico significativo, un adecuado intercambio de gases con una saturación basal mayor o igual a 93, sin acidosis significativa y bueno, una adecuada reversión del bloqueo neuromuscular, que el paciente pueda levantar la cabeza de manera sostenida por 5 segundos. Bueno, como dije antes, no hay mucha bibliografía sobre la educción o extubación y buscando un poco de información encontré estas guías que me parecieron muy prácticas, son como unos protocolos que podríamos aplicar en nuestro hospital. Y bueno, estas guías lo que dicen es que tendríamos que dividir este proceso crítico en 4 pasos. Primero, planear o planificar la extubación, preparar la extubación. Tercer paso sería realizar la extubación. Y el cuarto, los cuidados post-extubación o recuperación. Bueno, el primer paso se tendría que realizar antes de la inducción y bueno, ser revisado justo antes de extubar al paciente. Se deben valorar ciertos factores de riesgo de la vía aérea y factores generales. Acá hay un cuadrito que habla sobre estos factores de riesgo y en qué pacientes la incidencia de una extubación fallida va a ser mayor. Como podemos ver, o sea, nos tenemos que hacer preguntas, ¿no? Si existen factores de riesgo de la vía aérea, que pueden ser una dificultad para la ventilación con máscara al momento de la inducción, una dificultad para la intubación de la tráquea al momento de la inducción, una historia del manejo de la vía aérea difícil, que el paciente sea obeso, que tenga apnea obstructiva del sueño y bueno, que tenga un mayor riesgo de aspiración del contenido. Em, bueno, también no solo tenemos que evaluar estas dificultades preexistentes, sino por deterioro perioperatorio, ¿no? Como puede ser por distorsión de la anatomía, hemorragia, hematoma, todos factores quirúrgicos. Y bueno, los factores no quirúrgicos que van a ser trauma de la vía aérea por manejo previo, manejo agresivo de fluidos, con bueno, edema dependiente debido a la posición. Y otros factores que tenemos que tener en cuenta son que el paciente tenga un acceso restringido a la vía aérea.
El manejo de la vía aérea puede haber sido fácil en la inducción, pero ser complicado al momento de la extubación, debido a que ponerle en la fijación del halo o fijación mandibular, en que la movilidad de la cabeza y del cuello están restringidas, eh, o bueno, en ciertas cirugías como eh, abordajes de la columna cervical, en donde tenemos bueno, el collarín, grandes apósitos en cabeza y cuello. Y después, no solo estos factores relacionados a la vía aérea, sino también hay condiciones médicas asociadas a un mayor riesgo de extubación fallida, que pueden ser la obesidad, la apnea obstructiva del sueño, trastornos de hipoventilación, como EPOC, enfermedades neuromusculares como la miastenia, y bueno, patología de cabeza y cuello, neoplasia de cabeza y cuello, con historia de radiación, el embarazo también, artritis reumatoidea que lleva a una movilidad reducida del cuello, o con una desviación de la laringe, artritis de la articulación cricoaritenoidea, nódulos reumatoides laringeos y bueno, niveles de conciencia deprimida. Y bueno, los factores de riesgo generales también pueden complicar o impedir la extubación, bueno, en estos incluyen la alteración de la función respiratoria, la inestabilidad cardíaca, alteración neurológica, hipohipertermia, coagulopatías, alteraciones eléctricas del estado ácido base. Todo eso nos ayuda a estratificar el riesgo. Como vemos ahí, este es la guía, el algoritmo básico que después lo define en de bajo riesgo o en riesgo. Por eso es fundamental el paso 2. El paso 1 sería evaluar todo lo que dijimos antes y el paso 2 sería eh, preparar la extubación, que bueno, tiene el objetivo de optimizar eh, la vía aérea y todos los factores logísticos y generales para asegurar las condiciones y el éxito de la extubación. Bueno, tanto la planificación como la preparación hacen posible como estratificar el riesgo de extubación. Bueno, antes de extubar al paciente debemos evaluar la vía aérea. Pero como dijimos antes, distintos tipos de cirugías pueden alterar la vía aérea. Y bueno, tenemos que evaluarla siguiendo como una secuencia lógica, primero evaluando la vía aérea, eh, que es esencial para saber si la ventilación con máscara va a ser posible. El edema, sangrado, coágulos, cuerpos extraños pueden ser valorados con una laringoscopía directa, pero bueno, es importante tener en cuenta también que la presencia del tubo te puede dar una visión como falsa de lo que es la laringe y el edema puede progresar rápidamente. Por eso también hay otra maniobra que se hace antes de extubar, que es el test de fuga. Desinflamos el manguito del tubo y usamos esto para valorar el calibre subglótico. Tendría que haber una diferencia conectado a la ventilación mecánica con el manguito desinflado de alrededor del 10 al 25% en el volumen corriente. Con eso nos aseguramos de que tiene una vía aérea permeable y que no hay, o sea, no hay edema. Y bueno, siempre también tener en cuenta los factores de riesgo en la vía aérea baja que pueden llegar a contraindicar una extubación, como puede ser el trauma de la vía aérea, edema, infecciones y bueno, secreciones abundantes. Y tener en cuenta que podemos descomprimir el estómago si se usaron presiones altas en ventilándolo. Eh, bueno, ahí optimizamos los factores del paciente. Eh, lo que tendríamos que seguir es optimizar los factores generales. Lo que sería el bloqueo neuromuscular debería ser totalmente revertido para incrementar una adecuada ventilación. Y bueno, recuperar los reflejos protectores de la vía aérea y la capacidad de tragar y bueno, movilizar secreciones. Eh, o sea, lo que usamos es un neuroestimulador periférico para asegurar un TOF, está descrito mayor a 0,9, que bueno, disminuye la incidencia de complicaciones postoperatorias de la vía aérea. Bueno, también tenemos que evaluar y optimizar los factores logísticos, ¿no?
ya que la extubación es un proceso electivo y debería realizarse de manera controlada y con toda la monitorización posible, y la ayuda que está disponible cuando intubamos al paciente, que muchas veces no pasa, y, y debería haber una comunicación efectiva entre los cirujanos y todo el equipo quirúrgico. Todo esto previo a extubar. Y bueno, estos dos pasos nos sirven para estratificar el riesgo, en ponerlo en bajo riesgo, que el paciente está en ayuno, no tiene una vía aérea dificultosa y sin factores de riesgo generales, o en riesgo, en donde la capacidad de oxigenar es incierta, eh, una reintubación puede ser dificultosa o hay factores de riesgo generales presentes. Bueno, durante el procedimiento de extubación es importante estar preparado para manejar cualquier complicación que pueda surgir. Algunas de las complicaciones que pueden surgir durante la extubación incluyen el laringoespasmo, la obstrucción de la vía aérea, la hipoxemia y la aspiración. Para minimizar el riesgo de complicaciones se debe realizar una monitorización continua de la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca y el ritmo respiratorio. Y bueno, siempre se deben tener todos los elementos para una reintubación, tener todo listo como para si estuviésemos a punto de intubar. Y bueno, esto es lo que sigue el protocolo cuando estratificás al paciente en bajo riesgo, después de optimizar todos los factores del paciente y los otros. Y bueno, lo que muestra el algoritmo este es que eh, tenés como dos pasos: extubar al paciente dormido o extubar al paciente despierto. Pero bueno, cualquier técnica de estas debería asegurar que la interrupción de la administración de oxígeno sea mínima. Y bueno, como dice ahí en el cuadrito de derecha, en el paso 3, debemos seguir como una secuencia. eh, que esta sería, bueno, administrar FIO al 100 está descrito que la preoxigenación antes de la extubación, al mismo sentido que en la inducción, es fundamental. Eh, Después seguir con aspirar secreciones orofaringias, y lo que marcaba es eh, que generalmente sería ideal que si se realiza bajo visión directa, porque el tejido blando de la orofaringe puede ser lesionado si se aspira sin visión directa. Bueno, el otro paso sería, que me pareció interesante, que no lo vi mucho hacer, es prevenir la oclusión del tubo por la mordida, insertando una gasa enrollada, ya que está demostrado que la obstrucción del tubo y el esfuerzo inspiratorio pueden provocar en pocos minutos edema pulmonar post-obstructivo. Esto se puede evitar desinflando el manguito cuando el paciente obstruye la vía aérea mordiendo el tubo. Pero bueno, se pueden usar tubos de Guedel o gasas enrolladas para evitar que el paciente muerda el tubo. Em, bueno, asegurar la correcta posición del paciente. No hay evidencia científica de cuál es la mejor, pero hay una tendencia a extubar en anti-Trendelenburg, con la cabeza elevada, especialmente en los pacientes obesos. Em, bueno, y después establecer una ventilación espontánea adecuada, que el paciente esté despierto, que abra los ojos, obedezca órdenes. Se deben minimizar los movimientos de cabeza y cuello. Y, y bueno, aplicando presión positiva, desinflar el manguito y retirar el tubo. Después de esto se debe administrar oxígeno al 100% y confirmar la permeabilidad de la vía aérea y la adecuada ventilación. Esto se tendría que hacer con capnografía y bueno, se tendría que continuar el suplemento de oxígeno hasta la recuperación completa. Em, bueno, también se puede realizar lo que es la extubación con el paciente dormido, pero es como una técnica avanzada eh, que tendría que ser reservada para aquellos en que el manejo de la vía aérea es fácil y en los que el riesgo de aspiración no está incrementado. Lo que sí reduce es la incidencia de tos y los cambios hemodinámicos asociados, pero bueno, con la desventaja del incremento de la incidencia de la obstrucción de la vía aérea alta. Esto me pareció interesante, pero también habla la guía
de cómo hay otros agentes que también disminuyen estos cambios hemodinámicos asociados asociados a la actuación, ¿no? Que bueno, incluyen la clonidina, la ketamina, la lidocaína, como los bloqueantes de los canales de calcio. Pero bueno, lo ideal siempre sería extubar al paciente despierto. Bueno, el momento de la extubación es crítico y debe ser cuidadosamente considerado. En general se recomienda que la extubación se realice cuando el paciente está en un estado de vigilia y cooperativo. Además es importante que el paciente esté completamente despierto antes de la extubación para minimizar el riesgo de aspiración. La extubación debe realizarse de manera suave y cuidadosa para minimizar la irritación de la vía aérea y la posibilidad de una respuesta protectora exagerada. Este proceso debería asegurar que la interrupción de la administración de oxígeno sea mínima. Y bueno, vamos a la segunda parte del algoritmo, que sería cuando estratificamos al paciente en riesgo, como ya venimos hablando antes. Que sería pacientes que identificamos que hay factores de riesgo generales y factores de riesgo de la vía aérea, que pueden hacer que el paciente no sea capaz de mantener la terminal de vía aérea tras la intubación, y que la reintubación puede ser complicada, como ven ahí arriba. Eh, un ejemplo de esto, de una intubación de riesgo, podría ser un paciente intervenido por aneurisma de aorta, en el cual existen factores de riesgo generales, tal como estómago lleno, alteraciones del ácido base, alteraciones de la temperatura o inestabilidad cardiovascular. Siempre es fundamental hacer esos dos pasos previos porque nos ayudan a tomar las precauciones necesarias en caso de una intubación de riesgo, ¿no? Y bueno, la decisión de extubar o no un paciente con factores de riesgo debe ser hecha en función de qué es lo que más le conviene al paciente, si es seguro remover el tubo o no. En el caso de que no sea seguro, se pospone la extubación, se lleva al paciente a UTI o al shock, o otra alternativa es hacer una traqueostomía. Pero bueno, en el caso de que la pregunta esa de que si es seguro remover el tubo sea así, eh, podemos seguir dos caminos distintos, que sería como la anterior, con el paciente despierto, los mismos pasos, o estas técnicas avanzadas que nombran y describen en la guía, que me parecieron muy buenas, que bueno, son intercambio del tubo por una máscara laringia, se llama maniobra de Bailey, una técnica con remifentanilo, que bueno, lo que busca es atenuar los efectos indeseables de la extubación, ¿no? Y se puede usar para una mejor tolerancia del tubo en los pacientes que están despiertos y obedecen orden. Y después la última, la tercera ahí, que usan un AEC, que me pareció interesante, em, que bueno, es una extubación asistida por un intercambiador. Ahora después la voy a detallar bien. Acá está la técnica, la maniobra de Bailey, que es intercambio, que bueno, permite mantener la vía aérea permeable. Eh, Esta técnica es superior si se compara con la extubación despierto o dormido, y es usada en casos que existe riesgo de disencia de suturas debido a estimulación cardiovascular que provoca el tubo. También puede ser beneficioso en fumadores, asmáticos y pacientes con vía aérea irritable. Es inapropiada en pacientes en los que la reintubación podría ser dificultosa o si existe riesgo de regurgitación. Bueno, después acá están los AEC Cook, que me parecen parecidos como una Guedel. Son catéteres largos, huecos semirrígidos, diseñados para intercambiar la sonda o el tubo endotraqueal, pero son ideales para actuar la vía aérea difícil. Eh, Hay muchos fabricantes, pero bueno, se basan todos en el mismo principio, que son huecos eh, y sirven como guía en caso de ser necesaria una reintubación, pero también sirven para insuflar oxígeno eh, o para medir de manera intermitente el CO2. eh, y bueno, los catéteres Cook estos vienen con dos adaptadores, uno con un conector para el circuito de anestesia o una embudo, y otro para conectarla a la ventilación en chorro. Busqué un paper de esto que explicaba bien el funcionamiento
y hablaba y mostraba cómo mejoraban las tasas de reintubación y bueno, son técnicas avanzadas que podríamos utilizar en pacientes de alto riesgo, la reintubación, porque puedes ventilar y oxigenar al paciente mientras eh, reintubas al paciente. Y bueno, a ver. Y bueno, de última pasamos a lo que es la última parte, que sería el paso 4 que, que bueno, es fundamental, porque las complicaciones generalmente que ponen en peligro la vida del paciente no solo están en el posoperatorio inmediato. Eh, Esto habla de que durante el traslado tendríamos que administrar oxígeno eh, y, y debería utilizarse un monitor de transporte si la distancia es considerable o el paciente se encuentra inestable. Eh, Habla de que tendría que haber un equipo entrenado como para vigilar al paciente hasta que haya recuperado todos los reflejos de vía aérea y se encuentra físicamente estable. El monitoreo es fundamental después de la actuación porque puede detectar cualquier signo de obstrucción de las vías aéreas o alguna complicación. Además, también el paciente debe ser monitoreado cuidadosamente para detectar cualquier signo de deterioro de la función cardíaca. La guía habla de que la monitorización debería incluir no solo el oxímetro de pulso, sino que el nivel de conciencia, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la saturación periférica de oxígeno, la temperatura y la evaluación del dolor. La capnografía también nos podría dar información temprana de obstrucción de vía aérea. Acá, como dije antes, el oxímetro de pulso no es monitor de ventilación, puede dar mediciones erróneas en múltiples circunstancias y nunca debe utilizarse como monitor único. Eh, bueno, esto habla también un poco de, que, de qué es lo que debería haber en los cuidados post-extubación, ¿no? Una buena analgesia, un staff que se ocupe bien, un carro de vía aérea dificultosa debería estar disponible. Y, y bueno, por último también me gustaría nombrar los signos de alarma que podemos ver en una extubación fallida, ¿no? Y que se dividen en precoces, derivados de la cirugía, y tardíos. Los precoces son el estridor, la obstrucción con un patrón respiratorio específico, la agitación. Bueno, y los derivados de la cirugía serían los débitos por los drenajes, la perfusión en los colgajos libres, sangrados en vía aérea, formación de hematoma, inflamación en vía aérea. Y bueno, los tardíos marcaba la mediastinitis como principal, que bueno, los tardíos pueden aparecer tras la perforación de la vía aérea en una intubación difícil y se caracterizan por la triada que es el dolor, fiebre y crepitantes. También tenía un apartado de cómo los detalles clínicos y de la recuperación y el cuidado postquirúrgico deben ser planeados, o sea, antes en el plan anestésico. Y todas las dificultades que tengamos tendrían que ser documentadas, como para que en un futuro que se vuelva a operar o algo esté todo detallado, que es un paciente de riesgo, que tuvo ciertas complicaciones. Y bueno, y ahí termina la clase. Y acá tienen de vuelta el algoritmo que me pareció bueno. Es un protocolo que estaría bueno repasarlo antes de estudiar. Y bueno, acá está la bibliografía y acá están unos protocolos que también usé para armar la clase, que me parecieron interesantes. Y Mañana acá te quiero tener el protocolo en la mano cuando esté actuando el paciente. está impreso y en mi mochila ya. Y bueno, ahí está el paper de los ADC que me parecieron copados. No solo para eso, sino para lo que vimos en el taller de ustedes. La verdad es que si se hace hacer una crico, tener una Guedel con hueca estaría bueno como para poder oxigenar al paciente. Y bueno, ahí terminó. Muy buena.